digamos que yo le digo a usted, Amelia, nos casamos ya. ¿Qué dice? Bueno, yo ahora mismo diría no porque tengo mi pareja, pero si yo no tuviera pareja dependiendo de mí... Estoy fregado como siempre, mis amigos. Cada queen deo timaragadre merira unebrare monto año madare nundonete DJ gonere ngoben adai de carro adai de ta nunda kade nuare haudonete nyo danyangwane kade anda nuare haudan ngobe da kare ngobe da toromi ngobe da hondro nuene nyo danyangwane ngobe da aniversario hirondai noveno aniversario ye kade nuare haudonete madare tida tinguaive Ñara nunanga kuna ya la sede, ñara anda Amelia Morris. Se llama Amelia Morris. Amelia Morris. Ñara ta hubenga ñeteta, hubanga gare ye, ñara niani Canada sede, Panama diore, abogo kue kri timaragadre aqua, madare, abogo ari kue wendari ye, kubu como, abogo creer. Muy buenas tardes, buenos días, damas y caballeros, chicos y chicas. Estoy en este momento con una de mis hermanas cunas. ¿Es cuna, para empezar, es cuna o guna? ¿Cómo es? Es guna. Guna, como con bueno, la G. anteriormente es que normalmente se escribía con K. Con K. Pero al pasar el tiempo ya ahora mismo lo reconocen como la G, con la G, entonces se dice guna. Ajá. Bienvenidas Amelia Morris al canal de YouTube Lemon Over. Siempre tuve la intención como de conocer un poco de la cultura guna, porque nosotros tenemos una cultura muy diferente acá. Y la vez que fui a Isla Digir, Isla Tigre, pues no estuve muy claro porque ya íbamos como atletas, íbamos más enfocados en otras cosas. Así que sí pude notar algunas que otras diferencias. Para empezar, en la danza de la cultura guna, ¿cuántas danzas son? O sea, porque nosotros aquí tenemos diferentes pasos, de ahí vienen sus variantes y todo lo demás, y tienen sus nombres y sus significados. Yo me imagino que la danza de la cultura guna es similar. Ajá. Así que... es. Bueno, en realidad nosotros también tenemos varias danzas, así como nuestros hermanos de diferentes comarcas. Pues una de esas le puedo hablar de Mugamboe. Mugamboe. Sí. Ajá. ¿Ustedes escucharon Mugamboe? Mugamboe no. Bueno, Mugamboe son diferentes. También se danzan en el momento cuando empiezan a tomar chicha fuerte en grupo. Ajá, eso nosotros hacemos como un círculo entre nosotros y empezamos a cantar y a danzar alrededor de, le decimos cándor. Uno que, a veces participan como dos personas líderes y entonces alrededor empezamos a danzar y entonces mientras que la persona está diciendo las palabras muy ancestrales y más allá, una conexión entre nuestra madre tierra y nosotros estamos ahí disfrutando. Es una de esas danzas, también se realiza bastante en el momento de chicha fuerte. De chicha fuerte. Wow, la verdad es que cuando nosotros llegamos a Isla Tigre, ellos eran los anfitriones allá en la comarca Guna, y cuando llegamos lo primero que pudimos ver eran las danzas, se ve muy bonito. Desde tiempos antiguos ha sido así, con la flauta, ¿se llama flauta? Sí, el instrumento. Flauta. Siempre, o se incorporó después, o eso siempre ha estado. No, eso siempre ha estado, desde un principio siempre ha estado, es un instrumento muy, muy importante para nosotros. Ajá, eso siempre ha estado desde un principio. O sea que no se puede, en la danza de ustedes, no se puede involucrar otras clases de instrumentos. Por ejemplo, una flauta ya de origen occidental. ¿O tiene que ser la tradicional? No, tiene que ser tradicional y lo que nosotros usamos naturalmente. No puede ser con metal ni nada, ya no sería una danza que venga de nosotros, ya sería de la gente occidental. Ok, muy interesante lo de la danza. Lo siguiente que quiero saber, o queremos saber nosotros los 9, es sobre la vestimenta. Cuando yo fui la única vez que he ido allá a la comarca Gunayala, pude notar una diferencia bastante significativa. Es sobre el vestido de la mujer cuna. O sea, un vestido hermoso, wow, impresionante. Pero hay un detalle que yo me quedaba pensando sobre las cuentas que usan en las piernas.
¿Por qué algunas mujeres usan esas cuentas en las piernas? Yo no sé si llaman cuentas, así que disculpe si digo algo fuera de lo... Porque las así... Shakiras que Eso, las usamos. Shakiras, ajá, en las piernas y otras en las manos creo que son. ¿Quiénes son las chicas o las mujeres que usan eso? ¿Y por qué? Las molas que nosotros usamos significan muchísimo para nosotros, son los colores de la naturaleza. Entonces todo lo que nosotros hacemos, el diseño, diferentes clases de diseño ya viene de la naturaleza, de diferentes clases de animales. Todo eso lo hacemos con la imaginación que Dios nos ha dado, Ajá. gracias a Dios, que Dios nos ha dado, nos ha regalado. A través de eso hacemos diferentes clases de diseño. Todas las mujeres... Y los colores también. ¿Cómo se llama lo que usan en la cabeza? El musue. ¿Cómo? Musue. Todas las chicas gunas tienen que usar eso. Bueno, para practicar, bueno, lo que nosotros usamos es pañuelo, Ajá. que nosotros le decimos musue, la mola, todo eso, bueno, se utiliza más bien de 15 años para arriba. Cuando uno deja de asistir a la escuela, la comunidad exige, hay algunas comunidades que exigen a que uno cambie a donde nosotros venimos, Ajá. que son nuestra mola, la Shakira, todo esto, hasta la argolla que nosotros usamos acá, todo eso, bueno, eso es, la comunidad nos exige cuando ya dejamos de asistir O sea, al igual que las Shakira que usan en las Ajá. piernas. O sea, Sí. todas las chicas deben usar eso o depende de la comunidad. Bueno, depende. Si la familia, si los padres de ellas les gusta ver vestidas desde pequeña, lo puede usar normalmente. Ajá. Conociendo un poco de las vestimentas, wow, la verdad es un gustazo conocer a una de las chicas que representó a Panamá en los Juegos Mundiales de Canadá en natación. Y Brasil. Y Brasil en natación, así que la verdad es un gustazo para mí haber conocido a Amelia Morris y conocer un poco de la cultura guna, muy diferente respecto a nuestra cultura Nove. Y la verdad, Amelia, un mensaje final para los jóvenes Nove y jóvenes indígenas de la República de Panamá. Bueno, les exhorto de que nunca dejemos de donde nosotros venimos, de nuestra cultura, nuestra tradición, y que seamos explotadores para los que vienen, ya que nuestra comunidad, nuestra indígena aquí en Panamá, tenemos que tenemos que representar de donde nosotros venimos, y así que los niños nunca se olvidan de que nosotros somos cuna, y la gente de Nove también, mi gente de Nove también, mis amigos Nove, mis hermanos Nove, que no dejen de ser de donde viene, de donde son sus abuelos, para así seguir y que podamos ir multiplicando. Okay. Las chicas gunas se casarían con Nove. ¿Por qué no? O sea, Eso depende de cada uno. digamos que yo le digo a usted, Amelia, nos casamos ya. ¿Qué dice? Bueno, yo ahora mismo diría no porque tengo mi pareja, pero si yo no tuviera pareja, dependiendo de mí... Estoy fregado como siempre, mis amigos. Nos vemos en un próximo video. Gracias, Amelia. Muy chévere, nos vemos. Bendiciones. Ya.